presencia, en la adoración. Y te pedimos que tú hables, Señor, a través mío, que seas tú explicando y entrando en cada corazón para que esta palabra pueda ser bendecida a través tuyo, Señor. Queremos depender de ti completamente, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya, la semana pasada hablamos de la adoración, lo importante que era la adoración. ¿Por qué? Porque si Satanás, ¿cierto?, que era el ángel, ¿no es cierto?, Lucifer, así se llamaba, ángel adorador, él, al querer también la adoración de Dios, se convirtió en Satanás, que quiere decir adversario o enemigo, ¿ya? Y explicábamos cómo trató de que Jesucristo lo adorara, ¿cierto? Y Jesucristo, por supuesto, no cayó en esa tentación. Y por eso, después vino Jesucristo, murió y resucitó y le quitó el poder a Satanás que tenía, que se lo había quitado a Adán y Eva. Y en eso quedamos nosotros, y lo importante que era la adoración porque esta guerra depende a quién adoramos nosotros. Y eso va a depender nuestra vida, de quién estamos dependiendo. Porque les decía, si nosotros hacemos lo bueno, ¿no es cierto?, y si tenemos a Cristo en nosotros, como dice la palabra, vamos a adorar al Señor, a Dios. Pero si hacemos lo malo y dejamos a Dios de lado, vamos a adorar al enemigo, y el enemigo se encarga de hacernos pasar muy mal. Porque eso es lo que hace, nos hace pasar mal, nos hace pasar enfermedades, un montón de cosas que nos van afligiendo y nos van quitando las ganas de vivir. Por eso quiero que vamos a leer un poco lo que leí la semana pasada. Vamos a Juan 10, 27. Esto es el título. Dice, Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces esto encierra todo lo que nosotros debemos ser. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos habla. Y si yo soy su oveja, yo lo escucho cuando Él me habla. Yo las conozco, dice Jesucristo. Quiere decir que Él y yo pasamos tiempo en intimidad. Porque ese conozco, como se lo he repetido muchas veces, el conozco es intimidad con Dios. Pasar tiempo a solas con Él. Gracias, no van a aceptar. Entonces, yo las conozco y me siguen. Yo les explicaba que el me siguen es mucho más importante que seguirlo, que andar detrás de él, como se podría pensar, ¿no es cierto? Ese es seguir a alguien. Es vivir con él. El seguir es vivir con él. Cuando él invitó a sus apóstoles, invitó a seguirlo a la gente, los invitaba a vivir. Y los apóstoles vivieron con él 3 años. Entonces, nuestra relación con Dios, si nosotros somos ovejas y Él nos conoce, es porque vivimos con Él. ¿Está bien o no? Parece que no. Ya, entonces, tenemos que vivir con Él. Entonces vamos a Colosenses 1, 15. Voy a leer ahí. Y esto lo leímos la semana pasada, pero quiero repetirlo porque es fundamental esto. Cuando vi yo mi prédica, que yo me veo, o me escucho, esto es muy, muy importante lo que voy a leer ahora, para que nosotros entendamos cómo debemos ser cristianos, ¿ya? Entonces, en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Si nosotros conocemos a Cristo, conocemos a Dios Padre. El Dios invisible es Dios Padre, que no se mostró, que no vino a esta tierra. ¿Me entiende? Ese es el Dios invisible. Y dice, es el primogénito de toda creación. Entonces yo le decía que Él es primogénito porque tiene más hermanos, porque si no, no sería primogénito. Y esos hermanos somos nosotros. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces yo les decía, ahora les digo de nuevo, que ¿por qué dice que todas las cosas fueron creadas en Él?
Nosotros vamos a Génesis y vemos que Dios hablaba y el Espíritu Santo hacía, ¿cierto? Bueno, cuando hablaba, Él es la palabra. Por lo tanto, cuando Dios hablaba, es Cristo esa palabra y el Espíritu Santo hacía. ¿Entiendes? Entonces, porque Él es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, dice en Juan. Entonces, por eso que dice aquí que todas las cosas fueron hechas en los tierras, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Por esa razón, porque Él es la palabra que Dios decía, ¿ya? Es el poder esa palabra. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es antes de todas las cosas porque Él estaba ahí con Dios Padre, ¿no es cierto? Y en el Espíritu Santo, cuando Él era la palabra en ese momento, el verbo. Y por eso es tan importante lo que nosotros hablamos, porque la palabra en sí tiene poder. Cuando tú maldices a alguien, lo estás dando poder al enemigo para que sea maldito esa persona, sobre todo sobre los hijos. Nosotros de repente insultamos y decimos cosas en contra de nuestros hijos. Es muy malo este niñito. No podemos decirle eso a nuestros hijos. Se puede portar mal, pero eso no es ser malo. Tú lo estás maldiciendo a tus hijos. Por eso que nosotros tenemos que hablar y bendecir a nuestros hijos constantemente. Todos los días hay que bendecir a nuestros hijos. Esa es una ley espiritual. Si yo bendigo a mis hijos van a crecer bendecidos porque la palabra tiene poder, sobre todo en los cristianos. Sobre todo en los cristianos. Tiene mucho poder. Ese era un paréntesis, ¿ya? Entonces, y dice, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Somos nosotros la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos. También es el primero que muere, ¿no es cierto? Para que todo tenga la preeminencia. Pero un momentito, dices tú, pero si Él murió en el año 0, o sea, había muerto mucha gente antes. No, Él fue inmolado en el principio de los tiempos, dice en Apocalipsis. ¿Sí o no? Ahora que para nosotros aquí en la tierra ocurrió en ese año 0, ¿no es cierto? Es diferente, pero la Biblia no se equivoca ni se contradice. ¿Sí o no? Un amén. Gracias. Entonces, para que Él tenga la preeminencia en todo, en la vida, en la muerte, en todo. ¿Y sabe por qué? Por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y yo le decía, anoten esto, que Él es toda la plenitud. ¿Por qué? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar, esa palabra ustedes la tienen que tener anotada en su corazón. La reconciliación, ¿ya? Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo nos reconcilia entonces? Mediante su sangre, mediante su muerte. Él entregó su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él, porque por esa gran sangre nosotros podemos entrar a la presencia de Dios como viene a estar con nosotros. ¿Cierto? Todo eso lo saben ustedes. Es que ¿sabe qué? Tienen que vivirlo. No basta con saberlo. Por eso se los repito y se los vuelvo a repetir, para que lo vivan. Para que entren en la presencia, para que vivan con Él, para que estén todo el día con Él. No el día encerrado, pero cuando tú vas a hacer cosas, a trabajar y todo, tienes que ir con Él. Como hacía Jesucristo. Jesucristo no dejaba ni un minuto de depender de su Padre. Él decía, todo lo que yo hago es lo que veo hacer a mi Padre. ¿Cómo lo veía hacer? Porque tenía una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le iba diciendo lo que tenía que hacer. Y esa es la relación con el Padre, y esa es la misma relación que nosotros debemos tener con Jesucristo, porque también tenemos el mismo Espíritu Santo que nos dice todo lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Cierto? Cierto. Entonces, está en la tierra como en los cielos. Entonces, vamos a Efesios 3, es un solo versículo, 3:14 al 21, un poquito más que un versículo. 3:14 al 21. Dice,
¿Entendieron, no es cierto? ¿Se acuerdan que Él es la plenitud de todas las cosas? Para que habitase toda la plenitud de Dios en Él, ¿ya? Entonces en Efesios 3:14 dice: por esta causa, Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ante Dios Padre está diciendo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces dice que nosotros tomamos el nombre de Dios Padre. ¿Cómo lo tomamos? Dice, porque Él nos da, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, porque nos pone su Espíritu Santo. Por eso somos fortalecidos con poder, el poder de Dios que está en nosotros. ¿Ya? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, ¿quién va a habitar en mí? En ti, en cada uno de nosotros, Cristo. ¿Por qué? Por la fe. Porque yo creo que Él murió por mí y entonces vive en mí. Pero lo voy a explicar un poquito más eso. No quiero adelantarme, ¿ya? Entonces, si Cristo vive en mí, ¿cómo vive? Como espíritu. Pero es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que está dentro tuyo, forma a Cristo en ti. Te transforma de tal manera sobrenaturalmente hasta que tú empiezas a hacer y a mostrar a Cristo en tu vida. Todo esto es para que haya un avivamiento. Sin esto no hay un avivamiento. Si nosotros no hacemos lo que estoy diciendo, si no entendemos esto y Cristo no vive en nosotros, no hay cómo hacer un avivamiento. Porque el avivamiento es la presencia de Dios, la venida del reino de Dios a esta tierra. Y no hay reino sin que Cristo esté en esta tierra. Por lo tanto, si quieren ser parte de este avivamiento, tienen que tener a Cristo en ustedes. O sea, ese Espíritu Santo que va transformándolos de gloria en gloria, como dice la palabra, hasta llegar a la imagen perfecta de Cristo. Pero es que eso no se puede. Sí se puede, porque así lo dice aquí, y esta palabra se cumple cuando yo permito que Él actúe en mí. Cuando yo le permito. Si yo empiezo a tironear y empiezo a hacer lo que yo quiero, estamos en problemas. No va a hacerlo porque Dios no nos obliga, como Satanás que nos obliga y nos esclaviza. ¿Ya? Entonces esa es nuestra elección. O adoramos al que nos va a esclavizar o al que nos trata como hijos y que vive en nosotros y que nos glorifica juntamente con Él. Estoy un poquito ronco todavía, pero ya me estoy sanando. Dice la palabra: después de que nos fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, esto lo analizamos la semana pasada, lo vamos a volver a repetir, arraigado significa que yo tengo mis raíces puestas en el amor de Dios. Estoy cimentado, estoy parado en su amor, pero el amor de Dios, porque ese es el amor que pone el Espíritu Santo. No es el amor tuyo, es egoísta que destruye. El amor de Dios es que da la vida por los demás. Ese es el amor que tenemos que estar parados y enraizados, ¿ya? No es fácil porque tenemos que renunciar a nosotros, completamente. Entonces no es fácil hacer esto. Yo creo que este es el mayor problema que tiene el mundo, el poder amar como ama Cristo, porque tenemos que postergarnos completamente, entregarnos completamente. No es fácil, pero cuando tú lo haces es maravilloso. Es maravilloso, como decía la semana pasada. Donde hay muerte, nosotros damos vida. Donde no hay esperanza, nosotros somos esperanza, porque eso es Cristo. Entonces, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo es absolutamente, tiene 4 dimensiones. Es tremendo, ¿ya? Es tremendo. Y ese es el amor que Él pone en nosotros. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, no hay nadie que conozca el amor de Cristo si no tenemos a Cristo dentro de nosotros.
No se puede, es algo sobrenatural. Por eso que cuesta tanto, porque debemos postergarnos completamente para que Dios ponga ese amor en nosotros. Que exceda todo conocimiento para que seáis llenos, mire, aquí está el detalle, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién era la plenitud de Dios? Cristo. Si yo soy lleno de toda la plenitud de Dios, ¿quién está en mí? Cristo, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es que esto es así, es redondito, no hay cabos sueltos aquí. ¿Ya? Él es la plenitud que está en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, es Él, Jesucristo, según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. Todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo, así como hacía Dios Padre, Él lo hace. Porque la palabra mía está Cristo. Entonces no soy yo el que habla, es Cristo el que habla. Entonces cuando yo pido sanidad, se tienen que sanar. Eso tiene que pasar. Pero cuando yo creo realmente y tengo a Cristo aquí. Por eso funciona esto. Mi hija hoy día llegó, voy a contarlo, ¿no? Llegó con un dolor que no podía respirar. Hoy día en la mañana. Ahora. Y creíamos que era lo mismo de Cotita, que estuvo muy grave y tuvo que ir al hospital, porque tenía el mismo síntoma. Oramos por ella. Y ahí está. No tiene ningún dolor. No tiene dolor, ¿no? Pero no podía respirar. Era para llevarla al hospital. Estaba asustado. Pero en 1 hora salió y se acabó. Ese es el poder de Dios. Si no estaríamos en el hospital, yo estaría en el hospital con ella. Si no tuviéramos este Dios poderoso. Porque era para ir al hospital. Mi hija estaba llorando de dolor. No estoy hablando algo simple. Pero el Señor es eso, es poder en nosotros. Y no solo eso, es amor, es dignidad, es vivir de verdad la vida. Eso es Dios. Eso es tener a Dios en nuestro corazón y dar esperanza a otros. Nosotros miramos y hay desesperanza por todas partes. El mejor negocio son las clínicas y los hospitales, porque hemos dejado a Dios afuera. Según el poder que actúa en nosotros cuando Cristo está en nosotros. Dice, y a Él sea la gloria en la iglesia, Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él es la gloria. Si fue Cristo el que sanó, Cristo es mi amigo. Yo estuve en la mañana con Él, estuve ayer todo el día con Él. Entonces cuando oré, el Señor actuó. Porque es mi amigo. Vamos a Romanos 12. Dice la palabra en Romanos 12. Así que, hermanos, ¿saben? Esta prédica es para que ustedes se convenzan que Cristo vive en nosotros. Ese es el fondo de esto, el motivo principal, ¿ya? Se llama Jesucristo vive en sus discípulos. Así se llama esta prédica. ¿Ya? Entonces, estamos en Efesios, le dije, ¿no es cierto? ¿Romanos? Ya. Muy bien, gracias, hijo. Gracias. Que me perdí. Ya, ahí está. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tu cuerpo, todo lo que tú eres, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo le decía la semana pasada esto también. Este culto racional quiere decir es la adoración. Yo le entrego todo para que Él haga su voluntad en mí. Ese es mi culto racional, esa es mi adoración hacia Él. Pero no será mucho. No te está pasando, Juan Manuel, es que es demasiado fanático este Juan Manuel. Él entregó todo por ti. ¿Y sabes para qué? Para vivir contigo y para darte sentido y propósito de vida. Donde quiera que tú trabajes, no es que seamos todos pastores, no estamos hablando de eso.
donde quiera que tú vayas, vas a dar esperanza y vas a mover el mundo a favor de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Ese es nuestro culto racional, es la adoración diaria. ¿Cómo adoro yo? Bueno, le canto como cantamos nosotros, pero también cada vez que yo hago su palabra, que vivo su palabra, estoy adorándolo a Él. ¿Sí o no? Esa es la adoración. Esa es una adoración constante. ¿Y quién fue el mayor adorador que ha existido en el mundo? ¿Quién? Jesucristo, ¿no es cierto? Él estaba todo el tiempo haciendo la voluntad del Padre. ¿Y quién está en nosotros? Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hacía Cristo. Vivir en su voluntad. ¿Sí o no? Es, sí o sí, ¿no es cierto? No sí o no, es. Ya, entonces, estamos en eso. Ese es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no nos conformemos con lo que vemos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformación es algo sobrenatural. Metamorfosis, transformaos. No es la transformación que nosotros decimos, ya voy a cambiar, Señor, ahora sí que cambio. Tú no puedes cambiar. Es Dios el que te cambia desde adentro hacia afuera. Para eso puso el Espíritu Santo dentro tuyo. Tú no cambias, el Señor te cambia. Lo que tú tienes que hacer es lo que dije hace poco rato, disponerte a ser cambiado, ¿ya? Por eso dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tengo que entender? Lo que le estoy explicando. Que tienes un Espíritu Santo que te transforma y que Cristo, y forma a Cristo dentro tuyo y tú empiezas a hacer la obra de Cristo en una adoración constante hacia el Padre y perseverante, constante y perseverante hacia el Padre, ¿ya? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué este entendimiento? ¿Para qué somos transformados? Para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Vivimos en esa voluntad, porque yo vivo en la voluntad de Cristo, por lo tanto, su voluntad es siempre, ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. Entonces nuestra vida, ¿cómo es? Es buena, es agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta, no? Es lógico, ¿no? No es que hay que ser medio... No, es lógico, es así. Segunda Corintios 13:5. Voy a leer un puro versículo nomás. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cristo tiene que estar en nosotros los cristianos, a menos que estemos reprobados. ¿Qué significa eso? Que yo tironeo todo el día con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me quiere tirar para allá y yo digo, no quiero. Quiero hacer mi voluntad, quiero hacer mis sueños, mis deseos. Y entonces nuestra vida es buena, agradable y perfecta. No, porque está en mi voluntad. Por eso que hay que renunciar. Porque la voluntad de Dios es mucho mejor. Si es un tremendo negocio renunciar a tu voluntad. Si uno es inteligente, es un tremendo negocio vivir en la voluntad de Dios. En todo sentido, estoy poniendo la palabra negocio para aterrizar un poco. Es tener propósito de vida, sentido de vida, no asustarte por nada, porque viene una persona, ay, estoy enfermo. Señor, te va a sanar. No vivir con miedo. Que me despidieron de mi trabajo. Cantamos, aleluya, gloria a Dios por eso. Nos vamos todos de vacaciones. No. Eso es entender la obra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Está todo planeado por el Señor. No hay nada que escape a su voluntad. Si tú eres un hijo de Dios, ¿tú crees que nos va a querer dañar a sus hijos? ¿Tú quieres dañar a tus hijos? Si tienes todo el poder, ¿lo vas a dañar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos. Entonces, porque Jesucristo está en nosotros, a menos que esté reprobado. Entonces, ¿qué es lo que ve en nosotros el Señor?
Dios Padre, el que tiene todo el poder. ¿Qué ve? Que Cristo está en nosotros, está su Hijo regalón, amado, ahí, en cada uno de nosotros, haciendo su obra, glorificándolo a Él, porque el que tiene a Cristo, el que vive a Cristo, muestra al Padre, porque Cristo vino a mostrar al Padre. Entonces lo estamos glorificando no solo a Cristo, al Padre también. Entonces, ¿cómo va a ir en contra de nosotros? Como les decía, cuando nosotros adoramos al enemigo, le pasamos las llaves, le damos autoridad sobre nuestra vida. Pero mientras yo estoy bajo la caparazón, las alas de Dios, no hay nada que me puedan hacer. Y si pasa algo malo es para que yo aprenda, porque me saca de eso. Con fe yo salgo de eso. Entonces, después vamos a Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo entiende, y yo sufrí dolores de parto, formando una persona. Tuve 9 meses trabajando con esa persona y hoy día nació, es una nueva criatura. No les voy a decir quién, pero así es. Y Cristo está en él ahora. Por eso, que lo que yo hago en ustedes es eso. Yo sufro dolores de parto por ustedes para que nazca Cristo en ustedes. Ese es mi trabajo, que cada uno de ustedes tenga a Cristo en el corazón y muestre la gloria de Dios en cada uno de ustedes. ¿Cierto, no? Ese es nuestro trabajo. Por eso Pablo dice eso. Si vamos a Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es Pablo, que vivía Cristo en él. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Este es un bestseller para todas las prédicas, la digo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que tenemos que vivir, como él. Dice: en Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo estoy muerto en la cruz juntamente con Cristo. Porque cuando nosotros nos bautizamos, participamos de su muerte, quedamos ahí en la cruz. ¿Quién muere? Juan Manuel muere. Sus deseos, sus sueños, todo muere. ¿Para qué? Para que Cristo viva en mí. ¿Me está pidiendo algo que no es correcto el Señor? Él murió. Pescó todos mis pecados, se los puso. Fue al infierno para que yo no fuera. ¿Me está pidiendo demasiado que yo lo deje vivir en mí? Es un honor que el que se sacrificó por mí, que murió en la cruz de esa manera y que después fue al infierno por mí, quiera vivir en mí, para que Dios me glorifique a mí también juntamente con Él. ¿Cómo va a ser algo malo? Es lo mínimo que se merece Él, que nosotros le dejemos que viva en nosotros. Es lo mínimo que podemos hacer por Él, para pagar en algo ese tremendo sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, por cada uno de ustedes y por mí. Por eso le digo: Señor, yo quiero ser uno contigo. Por favor, se lo suplico. Es un honor tenerte en mí. Cuando Pablo dice: Cristo vive en mí, y por eso lo quise poner de nuevo, él no dice, no, Pablo no está diciendo: yo ahora me parezco un poco a Cristo, soy semejante a Cristo. Cristo vive en mí, se manifiesta a través mío, hace su obra, lo que Él quiere hacer, usando mi cuerpo. Por eso lo que decía antes, entreguémonos como un culto racional, nuestros cuerpos, santos y agradables a Dios. ¿Cómo nos santificamos? El Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado. ¿Podemos? Sí podemos. Por supuesto, el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. Y esto nos dice claramente que Cristo vive en todos los discípulos. Y ser discípulo es vivir con Él. Ese es sígueme. Acuérdense que les dije al principio. Es vivir con Él todo el día. Y Él se manifiesta a cada rato en ti. Te toca, te calma. Cuando yo me enojara, el Señor me pone la mano aquí.
No me puedo enojar. No porque no me pueda enojar, sino que, sí, Señor, si no me voy a enojar. Eso es. Porque yo tengo mi carácter todavía así, está como... Sí, me tiene que estar así. Pero me maneja, ya me deja manejar, ¿entiendes? Pero de repente le quiero pedir 5 minutos para dejar la escoba. No puedo. Entonces el Señor me pone la mano en el pecho y ya, Señor. Es así. Eso es Cristo. ¿Ya? Entonces, la vida cristiana no es permitirle solamente, no es comportarse como Cristo. Voy a simular como que soy Cristo. No, yo tengo todo mi... Pero el Señor se mueve y me hace cambiar y me transforma y me frena. Él está manejando. ¿Por qué? Porque a pesar de que era muy chúcaro, hoy día soy un caballo manso. Entonces Él me puede manejar. Y Él usa mi carácter también, porque cuando tengo que decirle a la gente cosas que otros no se atreverían, yo lo digo. Entonces ahí suelta un poco mi carácter y después me frena. Tranquilo. Ese es el caballo. Ya. Y yo, ya sí, Señor. Es así, ¿ya? Entonces no se trata de comportarse como Él, sino permitir que Él viva en ti. Ese es el secreto. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Por eso en Colosenses 1:27 no lo busquen, porque voy a leer solamente eso. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Está hablando. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, Dios Padre quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio. ¿Y qué es lo que es ese misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué la esperanza de gloria? Porque la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros que tenemos a Cristo. Por eso somos esperanza de gloria, lo que decía, esperanza de vida donde no hay vida, esperanza de sanidad donde no hay sanidad. Somos esperanza de este mundo, somos luz y sal de este mundo, le damos sabor a este mundo. Porque la sal es de sabor. Y no que los cristianos somos aburridos. Anda, aburrido. Yo me entretengo todo el día. Lo paso bien, me gozo, vivo en gozo constante. Bueno, de repente me enojo con este resfrío, pero el Señor me lo saca. ¿Ya? Pero es gozo constante. ¿O no? Mis hijos pueden decir. Soy un poquito hiperventilado, pero en gozo. ¿No es cierto? Sí, pues. Y a ellos no les puedo vender pomada, delante de ellos menos. Ya, Romanos 8, la última palabra. Aquí vamos a predicar, ¿ya? Porque todo está un poquito de la semana pasada. Romanos 8, del versículo 9. Mira lo que dice. Mas ustedes, los cristianos, no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo con mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, vive en ti. ¿Ya? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es cristiano. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Estás tironeando con el Espíritu Santo, estás yendo en contra de Él, todo se va a apagar y no lo vas a tener y no se va a mostrar en ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser mansos y humildes como Cristo para hacer toda la obra que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Porque es el Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, si yo dejo que el Espíritu del Señor forme a Cristo y muestre a Cristo, entonces dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Acuérdense, lo pusimos en la cruz, juntamente con Cristo. Está muerto, porque era pecador, pero mis pecados fueron perdonados. Por lo tanto, ahora el Espíritu, dice, vive a causa de la justicia. ¿Qué significa justicia? A causa de mi rectitud, de hacer bien las cosas, de ser recto, honorable, respetable, irreprochable. Porque eso lo hace el Señor, no que yo sea así. El Señor tuvo que hacer una lucha de años para que yo llegara a ser así. Pero me transforma y tiene el poder para hacerlo, siempre y cuando nosotros lo dejemos. ¿Ya?
¿Entienden o no? ¿Entienden? Porque hay que hacerlo. Hay que dejar que el Señor nos transforme. Entonces el Espíritu a causa de la justicia, la rectitud. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces, si aquel Espíritu que resucitó a Jesucristo mora en nosotros, el que levantó a de los muertos a Cristo, Jesús vivificará, dice ahí. Pero la palabra, el original dice resucitará. El que levantó a los muertos a Cristo resucitará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces yo morí en la cruz, pero ahora soy nueva criatura. El Señor me resucita, igual participo en la resurrección de Cristo y ya no vivo yo. Cristo vive en mí porque yo morí en la cruz. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque participó de su muerte, ¿cierto? Entonces está muerto y vive Cristo, porque Cristo no puede vivir, cohabitar contigo. No puede usar el mismo cuerpo. O estás tú o está Él. Así que no le hagan trampa, porque si tú estás todavía con tus deseos y tus sueños, Él no puede estar. Tú tienes que morir en la cruz para que Él resucite. Te resucite el Espíritu Santo. ¿Y a quién resucita? A la nueva criatura que es Cristo en nosotros. Está bueno eso, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí, es muy bueno. Es muy bueno y es muy cierto, eso es lo más importante. Ya, entonces Él nos resucita por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, no ese cuerpo de carne que pecaba y hacía todo lo que quería y me tenía en el suelo, ¿cierto? Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Hace toda la voluntad de Dios. Entonces, si vivimos en su voluntad, entonces vivimos. Esa es la verdadera vida, la que les decía yo, esa vida maravillosa, buena, agradable y perfecta. Es Cristo viviendo en nosotros, haciendo la voluntad del Espíritu Santo, como hacía Cristo cuando vino a esta tierra. ¿Qué es lo que hacía? Toda la voluntad del Espíritu Santo. Es lo mismo, pero ahora en nosotros. Por eso Él no se avergüenza de los hermanos, porque se supone que Él vive en nosotros y hacemos lo mismo que Él hacía. Allá vamos, ¿ya? Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si yo me dejo llevar por ese Espíritu Santo, entonces soy hijo de Dios. Si yo hago lo que quiero, no soy hijo de Dios y el Espíritu no está en mí y Cristo no está en mí. Por lo tanto, no soy cristiano. Entonces, no te digas cristiano si andas en tu voluntad, haciendo lo que tú quieres y lo que tú piensas y lo que tú crees. Cambia tu manera de pensar para que Cristo pueda vivir en ti. Y entrégate en un culto racional completamente a Él, porque Él se lo merece. Porque Él pagó por ti para poder vivir en ti. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para... Ahí está, mire. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dije, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros cuando no tenemos el Espíritu Santo, pasamos en temor. Cualquier cosa nos mueve el piso. No voy a quedar sin plata. Llegó una cuenta más. No, se me enfermó el hijo. ¿Sí? Nos asustamos por todo. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios, Cristo está en nosotros, ya no vivimos más en temor. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de adopción, por la cual clamamos a Padre. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Incluso la muerte nos asusta porque vamos a estar así con Él. Así. Ahí estamos. Muérete, estás con Él. Una vida maravillosa, porque es la vida eterna. Que todos vamos a llegar a esa vida, ¿cierto? Entonces, nada nos teme, ya. Porque nuestra muerte es dormir para estar con Él de nuevo. Sino para que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos a Padre. Dios nos llama a vencer a Satanás con esto. ¿Quién te pone temor? ¿Quién pone temor? En cada uno de nosotros. El enemigo te dice, no, te vayas enfermo, te vayas a morir. Empieza con los temores. No, quedaste sin trabajo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ese es el enemigo. No conversen con él.
Soy hijo de Dios. Si eres hijo, le dice a Jesucristo, convierte esos panes, esas piedras en panes. Y el Señor dice, yo no vivo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. La palabra es poderosa. Yo creo en mi Padre. Él no me va a faltar. Y si yo no comí es porque no quería comer, pero si puedo comer cuando quiero. Eso es lo que está diciendo Jesucristo, no lo que estoy diciendo yo. Yo sé que yo como cuando quiera, si eso se nota. Ya. Entonces, es vencer a Satanás. El temor es Satanás. Cada vez que tenemos temor estamos escuchando al enemigo. Porque no tenemos un espíritu de temor, lo acabo de leer. ¿Cierto? No hay más temor. No más temor. El enemigo entra y se apodera de ti cuando tú tienes temor. Por eso voy a poner un ejemplo bien simple. Cuando Pedro camina en el agua, valientemente salta el bote, el único que saltó a caminar, y Jesucristo le dice, ven, y empieza a caminar en el agua. ¿Qué pasó con Pedro que se hundió? Vio las olas, vio la tormenta y tuvo temor y se hundió. ¿Y qué hizo Jesucristo? Le dijo, oh, qué valiente, Pedro, que saliste, fuiste el único que caminaste. ¿Le dijo eso? Dijo, lo sacó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué temiste? Si estoy yo. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿tenemos derecho a dudar? No. Tenemos que ir y pedir perdón cuando dudemos al Señor. Porque lo que estamos haciendo es creyéndole al enemigo y no creyéndole a Dios. Este espíritu de poder que nos pone es para vencer a Satanás definitivamente. En su propio terreno, no temerle más. Y él te tiene que obedecer, porque tú te sometes a Dios. ¿Ya? Entonces ahora, dice, mire lo que dice aquí, y sus hijos también herederos y herederos de Dios. Dice que somos hijos, viene de que somos hijos de Dios, y sus hijos también herederos de Dios. Y mira lo que dice aquí, coherederos con Cristo. ¿Hayan cachado eso que dice que somos coherederos con Cristo? ¿Usted sabe lo que significa coherederos? ¿Ustedes han recibido alguna vez una herencia? Yo tampoco, pero yo sé lo que significa coherederos. O sea, mentí. Yo sí recibí una herencia, porque yo soy coheredero con Cristo. ¿Sabe qué significa? Que yo recibí, y perdona por la mentira, pero no me di cuenta, yo recibí la misma herencia de Cristo, la compartimos. Esa misma herencia, ese mismo poder, toda esa gloria está en nosotros, porque Cristo está en mí. Por eso somos coherederos, porque recibimos la misma herencia. Eso significa coheredero. Es muy poderosa la palabra cuando uno la entiende, cuando uno toma el sentido de la palabra. Nosotros la pasamos por encima. Es coheredero. Eso está significando que tú recibiste la misma herencia que Jesucristo, el mismo poder, la misma gloria, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérese, que me estoy poniendo rojo. ¿Por qué recibimos todo? Porque Él pagó. Fue a la cruz por ti. Murió, se fue al infierno y murió por ti. Murió, fue a la cruz. Fue a la cruz, murió y se fue al infierno por ti. ¿Para qué? Para que toda la gloria de Él fuera para mí, para ti y para todos nosotros. Para que nos hace partícipes de su gloria, de su poder, de su amor, de su victoria. Nos hace partícipes con eso. Eso significa. Por eso Él muere por mí, por todos nosotros. Yo estoy hablando en forma como lo creo yo. Él murió en mí, pensando en mí. Voy a morir por Juan Manuel, para que sus pecados sean perdonados y pueda tener la herencia y para ser partícipe de mi gloria. No solo la herencia del poder y todo, sino que la gloria nos va a glorificar juntamente con Él. Si eso dice la palabra, no lo estoy inventando yo hoy día. Eso significa ser coheredero con Cristo. Si es que, aquí está la trompita, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta que somos glorificados? Pero hay que padecer un poco. Mira, ser como Cristo. Te van a pelar, te van a calumniar, te van a perseguir. Todo eso nosotros lo hemos pasado. No es fácil.
llevar a Cristo encima. Porque Él nos dice, los van a perseguir, los van a calumniar, los van a rechazar. Eso pasa. Pero sabe que la gloria y el gozo de vivir con Él está todo pagado. Todo pagado. Todo pagado. ¿Va a terminar? ¿Ahora sí? No, todavía no. Ya. Colosenses 1. Falta todavía. Es que esto es muy profundo, hermano. Esto es tremendo. Si ustedes lo viven, el avivamiento, no va a haber ciudad que nos contenga, ni país que nos contenga. Está anunciado el avivamiento. Y les cuento. A lo mejor el pastor no le va a gustar lo que, pero ¿por qué? Si es pública la cuestión. El lunes estuve con Luis y su esposa. Y oré por ellos para que el Señor, porque él quería ver algo, preguntarle algo al Señor. Ese detalle no lo voy a poner. Y oré primero por la esposa, y la esposa le dice que ellos tienen que estar en Vitacura porque el Señor tiene mucho pueblo en ese lugar. Avivamiento. ¿Ya? Le dije, no le digamos nada a Luis. Ahora voy a orar por Luis, oro por Luis. Cae postrado, el Señor le habla, entonces él se levanta y él es muy, sí, y anota todo. Anotó todo lo que le había dicho el Señor. Porque Dios les habla. Porque la palabra que leí al principio, ¿se acuerda? Mis ovejas oyen mi voz. Él habla. Y se levanta y dice, Dios es maravilloso. Y se pone a llorar. Yo dije, ¿qué le dijo? Es maravilloso. Me dijo que va a haber un avivamiento en Vitacura. O sea, ya no soy el único loco que está esperando el avivamiento. Acaba de nacer 2 locos más que le dijeron. Y bueno, y todos nosotros que hemos estado esperando, ¿cierto? Todos mis hijos, todos estamos esperando ese avivamiento. Confirmado, hermanos míos. Confirmado. Luego, pronto. Pero uno dice, Señor, pero yo estoy esperándolo hace 21 años ya él. No dije eso. No dije eso. Yo no soy así. Porque tengo el amor de Cristo. ¿Sí? Si Él es parte de esto, fascinado, pues. Es fascinado. Es obra del Señor, de Cristo. Así que, para que sepan, es para confirmarle a ustedes, y lo digo públicamente porque el avivamiento viene. Entonces, no nos van a poder contener ni las murallas, ni el cielo, ni la tierra, porque a Dios nadie lo puede contener. Amén. Eso es. Y Él va a estar aquí. Como ha estado hasta ahora, pero ahora se va a manifestar así, va a romper las murallas. ¿Ya? Así que pobre hotel, lo vamos a hacer pebre, no importa. Pero que no sepan el hotel. Ya. Ya, entonces. ¿Ah? ¿A quién? ¿Al hotel? Sí, ya saben ya que viene un avivamiento, ya les avisé. Así que se lo vamos a comprar, no sé, una cosa así. ¿Sí? Cuando viene un avivamiento, viene de todo el mundo a ver el avivamiento, entonces va a estar lleno el hotel. Va a ser mejor que se vayan y nos dejen a nosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ve? Aquí, ¿se acuerda que le decía juntamente con Él que teníamos que sufrir para ser parte de su gloria? ¿Cierto? Y aquí Pablo, por eso puse esto al tiro, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, Él está padeciendo persecución, de todo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea, no estaba hablando de Cristo sus aflicciones, sino que por el cuerpo, las aflicciones de la iglesia. Yo estoy cumpliendo que todos tenemos que ser perseguidos, todo lo que les dije recién, ¿ya? Entonces Él dice que lo está haciendo, que está sufriendo eso por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. ¿Se dan cuenta? Él nos nombra. Yo no puedo estar nombrando, mira, tú vas a hacer esto. No, el Señor te tiene que levantar. No esperen que yo los nombre, tú eres líder, tal. No, el Señor, el Espíritu Santo los va a poner en el lugar que es. Porque Él es el administrador, Él es el dueño de la iglesia, no yo. ¿Ya? Eso de adeo, porque es mi amigo, no sirve. Tiene que ser el Señor. Dice, porque dice, la cual fui hecho ministro según la administración de Dios y que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, ¿para qué lo nombró ministro? Para que anuncie
cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿ves? Aquí está de nuevo el misterio, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes son los santos? Nosotros, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otra vez, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. ¿Sabe cuántas veces lo ha dicho? 5 veces. O sea, sin repetirla, porque aquí dice 2 veces, pero es de una palabra, ¿ya? Ahora lo he repetido como 8 veces, 10, 20, no sé. Pero Cristo en nosotros, se dan cuenta cada rato, Cristo en nosotros. Y eso es un cristiano. Por eso se llama cristiano. ¿Cacharon recién? Y cristiano porque somos iguales a Cristo. Eso significa cristiano. Porque Cristo está en nosotros y se muestra Cristo a través de nosotros. ¿Qué es en Cristo? Entonces el misterio es que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, el mundo espera que nosotros mostremos la gloria de Cristo. Esa es la esperanza de este mundo. Eso dice en Romanos, ¿verdad? Que la creación incluso está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que somos nosotros, los cristianos. ¿Ya? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando, a quien anunciamos, a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre. Entonces cuando yo lo rete, no se enojen, y enseñando a todo hombre y mujer, ¿no es cierto?, y toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi enseñanza, lo que decía hace poco rato, todo lo que yo hago es para que ustedes sean, Cristo esté formado en ustedes en forma perfecta y ustedes puedan presentarse ante el Señor, como dice aquí. ¿Qué decía? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo. O sea, ustedes están en Cristo y Cristo está en ustedes. Yo en ti, le dice Dios Padre, y yo en ellos, y ellos en mí. O sea, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Somos uno. Por eso le digo, Señor, yo quiero ser uno contigo. Tú en mí y yo en ti. Esa es la perfección. Por lo cual, esa es la perfección, esa es la comunión perfecta. Esa es la restauración, la reconciliación perfecta. Ese es el vínculo perfecto que no se rompe más. Yo en ti, tú en mí. Somos uno. ¿Ya? Por lo cual, después que dice presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. ¿Se dan cuenta? ¿Según la potencia de quién? De Dios. La cual actúa poderosamente en mí. Dios con su poder actúa en mí. Si yo creo eso, yo lo vivo. Si no lo creo, no pasa nada. Por eso Natalia está sana ahora, porque yo creo que Él actúa poderosamente en mí y actúa en cada uno el que cree. ¿Me entienden? ¿No? Eso es. Y yo quiero levantar esa fe para que ustedes sean parte de este poder maravilloso que es que Dios pone en nosotros. Y ahora sí que termino. 2 Corintios 5, 13. Y aquí termino. 2 Corintios 5, 13. Porque si estamos locos, claro, si uno le dice, ¿sabe que Cristo vive en mí? Estáis locos. ¿Te volviste loco? ¿Cómo va a estar Cristo en ti? Ah, ¿te creéis Cristo? ¿Sí? Porque eso dice la palabra. Ah, ¿te creéis santo? ¿Sí? Eso dice la palabra. Somos todos pecadores, ¿cómo vas a ser santo? El Señor dice que mi Espíritu Santo me transforma y me hace santo. Estas son discusiones que yo he tenido con pastores, por eso lo estoy contando. ¿Somos todos pecadores? ¿Sí? No, la palabra dice que no. Que Él nos transforma, que nos hace santo. Gloria a Dios por eso. Entonces después dice, si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe, hermanos míos? Que estas palabras hay que verlas, hay que estudiarlas. Por algo dice una palabra así tan específica.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos fuerza, nos impone ese amor. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo murió por todos nosotros, entonces, ¿qué tiene que nosotros muramos por Él? Pero está hablando de la muerte en la cruz. No que nosotros muramos en la cruz, sino que participemos en su muerte. Muramos para que Él viva en nosotros. De eso está hablando. ¿Se dan cuenta? Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos fuerza, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, para los que nosotros que seguimos viviendo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta? Ya no vivamos para nosotros, para nuestro interés. Entonces yo voy a Dios para que me regale un auto, me regale una casa. No es eso. No es eso. Es para que Cristo viva en ti y haga la obra que falta para hacer en este mundo que está perdido, que está sin esperanza, que está en puras cosas económicas y materiales, y pelean los que no les gusta lo material y los que les gustan los materiales, y están puro peleando entre demonios y tienen la escoba en el mundo. La esperanza de gloria está en nosotros. Esto es profundo, ¿sí? Porque podemos cambiar el mundo. Si podemos cambiar una iglesia, esta iglesia puede cambiar una ciudad, esa ciudad puede cambiar un país, y ese país puede impactar el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el poder de Dios es suficiente. De eso está hablando aquí. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que Cristo viva en nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechos nuevos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Y aquí está la palabra más linda y que tenemos que tener claro que ese es nuestro ministerio. Que nos reconcilió. ¿Qué significa reconciliar? Alguien que estaba peleado, ¿no es cierto? No se hablaban y van y se reconcilian y son amigos de nuevo. Ahora, con el Señor es diferente, porque si tú te reconcilias con Él, Él es amor. Por lo tanto, esa reconciliación es una restauración del amor de Dios en ti y tú tienes que amarlo con ese mismo amor, porque eso hace el Espíritu Santo, pone ese mismo amor en ti. Así como Él dio la vida, tú estás dispuesto a dar la vida para Él. Entonces es fácil entregarle nuestro cuerpo para que Él habite en nosotros y haga su voluntad. ¿Se dan cuenta, no? Oiga, si esto es muy profundo. Yo no sé si están cachando todo lo que estoy diciendo, pero lo estoy rodeando, no tienen por dónde escapar, tienen que entregarse a Cristo. No pueden seguir haciendo su voluntad, tienen que ser como Cristo, porque Él tiene el derecho. Si aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién es? ¿Quién está en ti? Si tú moriste, te entregaste, está Cristo, y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Todo lo que había perdido Adán y Eva nos entrega en nuestras manos. Todo el poder de Dios, toda la gloria, el poder entrar en su presencia, el poder estar con Él todo el día. Eso es lo que perdieron Adán y Eva y que se lo dieron a Satanás por desobedecer. Nosotros cada vez que desobedecemos le estamos dando poder al enemigo, pero no nos quita como Adán y Eva. Lo seguimos teniendo hasta que logramos hacer lo bueno, hacerlo bien, hacer como Cristo hizo. Entonces dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Yo tengo que ir a buscar personas que están desechadas por Dios, porque ellos se desecharon, porque Dios no desecha a nadie, porque ellos no creen, no quieren estar con Dios o se enojaron con Dios. Anda a saber, hay 1000 razones que no quieren estar con Dios, que no están en amistad con Dios. Entonces yo tengo que pescar a esa persona y reconciliarla para que ame a Dios, porque Dios es amor. No te puedes reconciliar de otra manera. No puedes ser amigo de Dios.
te tienes que enamorar con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Porque es el primer mandamiento. No es una opción. Si yo me reconcilio con Dios, escuchen esto, es con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Tienes que amarlo a Él primero. Esa es la condición de reconciliación que Dios pone. Para eso dio la vida por ti y fue al infierno por ti, para que tú tengas salvación sin haber dado nada por todas tus inmundicias que hiciste antes de conocerlo a Él. Ese es el precio. El precio es amarlo a Él primero. Es un tremendo precio. Es un gran precio. Es muy difícil. Es fácil porque el único bendecido o la única bendecida es la que ama como Dios dice que debemos amarlo. Cuando lo ponemos en primer lugar, el Señor hace toda la obra en ti. Porque tú estás dispuesto a todo. En tu mayor amor, el amor más grande de tu vida es Él. Por lo tanto, tú dejas que Él haga todo lo que quiera hacer. Porque siempre es bueno. Porque siempre es agradable y perfecto. Porque esa es su voluntad. Entonces, esa es nuestra condición. Esa es la condición que pone. Amarlo a Él y ponerlo en primer lugar. Por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y cuando yo lo amo a Él, de esa manera, y tengo una relación íntima con ese Dios, que es mi amor, mi gran amor, el amor de mi vida, porque eso es Cristo para mí, eso es Dios para mí, entonces yo amo a los demás con ese amor, con el amor de Dios, y doy mi vida por los demás también. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se dan cuenta? No nos toma en cuenta los pecados. Nos perdona todo, porque Dios pagó. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que estoy hablando yo, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínense, somos embajadores del Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando vienen los embajadores de Chile, Estados Unidos, se creen, yo soy embajador de Chile, yo soy embajador de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, con todo su poder, con todo su amor. Ustedes también, eso somos. ¿No es magnífico? ¿No es poderoso? ¿Y qué hago yo? Traigo el reino. ¿Por qué? Porque viene el Rey conmigo. Cristo vive en mí, Él es el Rey de Reyes. Y traigo el reino a este lugar. A donde quiera que yo vaya, traigo el reino. Y eso tienen que hacer ustedes también. Porque ustedes son hijos de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Los rogamos. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, se puso todos los pecados nuestros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos rectos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para eso pagó todos nuestros pecados, para que nosotros mostremos a Cristo. Y no sigamos siendo pecadores, somos pecadores y la sangre de Cristo me limpia. Y vuelvas a pecar y la sangre. No, es para ser transformados. Y Cristo vive en nosotros y podamos mostrar su santidad, su gloria, su poder, su amor. Todo lo que es Cristo en nosotros. Por eso somos embajadores, porque realmente representamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén. Ahora sí terminé. Vamos a orar. Vámonos de pie, vamos a orar. Para que todos nos sometamos a esta maravillosa palabra que es Cristo. Pídanle al Señor, pídanle de corazón que Cristo viva en ustedes. Que el Espíritu Santo haga la obra de transformación y viva en cada uno. Y si falta algo, porque a veces son detallitos que nos faltan nomás, que no le hemos entregado. Si falta algo, Señor, muéstrame qué más tengo que entregar. Yo estoy dispuesto, pero no sé qué más.
Bueno, el Señor te lo va a mostrar. Y tú vas a cambiar y vas a ser transformado y vas a poder actuar como embajador de Cristo. Mostrar a Cristo. Porque eso es ser embajador de Él. Señor, te damos gracias. Te pido que tú vengas a este lugar con todo tu poder, Señor. Y le muestres a tus hijos lo que ellos necesitan saber, qué les falta, Señor, qué tienen que entregar para ser como tú. Señor, glorifícate en este momento, en cada persona, Señor. Llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo, y limpia toda muralla, Señor, que haya sido puesta en contra tuya. Todo lo que no permite que tus hijos sean transformados. Si hay algo todavía, háblale, Señor, muestra, para que ellos puedan ser como tú, Señor. Y yo te doy gracias, yo te pido también por mí, Señor, que yo sé que me falta todavía. Señor, si hay algo que no he cambiado, Señor, que todavía no te entrego, Señor, muéstrame. Pero mi corazón está dispuesto siempre para ti, Señor. Haz la obra que tengas que hacer, Señor. Y yo, como hijo tuyo y siervo, con un corazón de siervo, te pido, Señor, que sigas usando esta iglesia como parte de tu reino, Señor, y bendiciendo a cada uno, liberando, Señor, cada persona de todo espíritu contrario a ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú saques todo espíritu contrario de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén.